Buenos días. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que vamos a hacer una especie de mesita redonda de debate respecto a un articulillo que teníamos para leer, que todos lo tienen en su celular listo y preparado, ¿cierto? Entonces, vamos a finiquitar este articulillo para prácticamente poder salir de la línea del empirismo. ¿Estamos? Ya que ya hemos pasado por los griegos, echamos un ratico de carreta ya en los griegos, le hicimos resumen a J. Gessen y todo, ¿cierto? Entonces ahora estoy interesado en que, bueno, después de pasar por eso y luego pasamos por el escepticismo, no formalizamos mucho ahí, discutimos de la cadena y esos cuentos, ¿no? Pasamos por alguien dijo la alegoría de la línea, ya me dijeron, la alegoría de la caverna y algo vimos en el video, ¿cierto? Entonces ahí vamos en ese proceso. Ya hablamos de René Descartes, o alias Descartes, por ahí lo estuvimos mirando. Nos tenemos una tarea con Descartes, que es mirar que el discurso, vamos a leer el discurso, es un libro fácil de leer, no es un libro pues tan extremo como yo conozco libros de filosofía, incluso se lo leí en el cole y me pareció inteligible en ese momento, entonces yo creo que para este momento puede ser aún como más provechoso. ¿Estamos? Entonces yo espero que lo empiecen a leer ya. Es decir, que ya empiecen a leer el discurso. Hace 8 días les dije, de pronto no lo han revisado todavía, pero si quieren leer, empiecen que ya, hacemos ya esa idea para cuando llegue el momento y digamos, bueno, que concluimos de eso, para poder seguir, que sería como la parte final del racionalismo. Porque eso es racionalismo, ¿están de acuerdo o no? ¿Aló? Listo, sí. Entonces eso es racionalismo, para no perder el hilo al racionalismo. Hoy vamos a mirar otra vez, vamos a quedarnos en el empirismo. Cuando hice el cuadro, que nunca terminé, de lo de la física, porque estaba imbuido en esta idea de que Newton había metido las narices en prácticamente todas las facetas de la física. Entonces, pues mencioné unas cosillas que hay acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Miren que ahí, alguna vez fui a un evento sobre historia de la ciencia, y hicieron algo que pues particularmente nunca había visto, no había detectado, yo nunca había visto. Era un evento donde hacían ponencias, ponencias, pero entonces alguien hizo una persona muy experta, muy perita en el asunto de la medicina y la historia de la medicina, se hizo una ponencia sobre historia de la medicina, ¿sí? Y esta persona hizo lo siguiente, él tenía un discurso de estilo político, ¿me entiende? Unas hojas, y el tipo empezó. No es la ponencia típica de físico, matemático, bueno, no sé, biólogo, que entonces el man se para y empieza a hacer su cuanto y unas diapositivas, hasta no, hombre, tenía sus hojas, se sentó, cruzó la pierna y empezó, mojaba la palabra y sería que leyendo. Es una cosa que escuchamos a un tipo leer durante 1 hora y media, interesante, sí, salvaje también, pero pues es un discurso que nosotros no usamos mucho, no es pues una cosa que nosotros hagamos seguido. Hoy planteo que hagamos esa idea, es decir, vamos a ir leyendo y vamos a ir ¿qué? Discutiendo. Ahora nos hablan con historias de que, profe, no sé cómo me llamo, o no leí, o no tengo idea para cambiar el modelo, a ver cómo nos va en este juego. ¿Estamos? Listo, entonces como dijo Saúl, filosofía de Saúl. Mi hermano, que empiece el juego. Vamos a leer. Vamos a leer. Entonces, empecemos. ¿Quién dijo yo quiero leer? Mi hermano, empieza tú. ¿Cómo así, entonces? Vino a visitarme, pero necesito que lo tengas bien. Un celular, impreso. ¿Cómo me van a dar esa respuesta diciendo grabado? Y ahora sí está de frente, mi hermano. Que bien ante nuestro público, hombre. Entonces, ¿cómo se llama el artículo? ¿Quién lo escribió? Y todo el carretazo que ahí se viene, ¿listo? Entonces, aquí una cosilla que esto. Grabalo, ya me hizo una mala pasada. Listo, dímelo tú. Lo escribió, bueno, pues. El título primero. Pues, me parece que es de Julián Andrés Murillo de la Universidad del Valle. Muestra el resumen. Pero ¿y el título del artículo? ¿Cómo puede iniciar un artículo? El método newtoniano y su influencia en el empirismo de Hume. ¿Otra vez cómo?
el método newtoniano y su influencia en el empirismo de Hume. Listo, estamos, ¿no? El método newtoniano y su influencia en el empirismo de Hume. Vamos a ver qué nos dice este señor Julián Andrés Murillo. De la Universidad de la ¿Listo? Resumen. En este artículo planteo las bases que permiten relacionar el método experimental newtoniano con la filosofía empirista de David Hume. Isaac Newton revolucionó por completo el desarrollo de la ciencia del siglo XVII en adelante. Esto hizo que muchos se inspiraran en él para plantear sus pensamientos. Tal es el caso que David Hume, quien esperaba obtener en el campo de la filosofía igual éxito al que tuvo Newton en la ciencia. Palabras claves: Newton, Palabras claves son empirismo, método experimental, análisis, síntesis. quietos. Listo. ¿Ya? Entonces, miren que a mí las palabras claves sí me parecen bien importantes, que con esas palabras claves uno ya puede jugar. Los que leyeron el libro saben, particularmente no es el estilo de las matemáticas, por ejemplo, el famoso método que, pues hasta donde yo sé, digamos, la línea formal de las matemáticas no tiene una estructura de método experimental, o sí lo tiene, compañeros, y yo no estoy enterado. No, ahí no se hace ese tipo de cosas, excepto que sea una matemática en las ramas que discutimos ese día aplicadas. Para cualquier otro efecto, eso no juega. ¿Estamos? Ok. Y las palabras análisis y síntesis sí que son importantes para los que ya leyeron el artículo 1, 2, 3, 5 o 10 veces. Entonces notarán que las palabras análisis y síntesis son relevantes para las ideas que nos vota Newton y para el famoso método científico y el método experimental como tal. ¿Sí estamos? Hay que tocar estar muy atentos a esas palabras porque esas palabras son claves para lo que se quiere hacer. Listo, y bueno, ¿y quién dijo yo? Inglés, abstract. ¿Ah, no? Bueno, no, hagamos caso omiso a esa idea y sigamos. Mi hermano, te escucho. Primero, introducción. Isaac Newton es un gran símbolo del pensamiento inglés. Para nadie es un secreto que revolucionó por completo la forma en que se venía desarrollando el conocimiento científico en el siglo XVII. Hasta aquel momento reinaba el espíritu baconiano, tanto que los filósofos como los físicos, espíritu que los llevaba a desconfiar de una necesidad matemática y teórica y a tener total certeza en los sentidos para dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza. Pero sus explicaciones acerca de lo que percibían los llevaba a retomar nociones que no iban de la mano con su sistema, como las de la sustancia. ¿Esto qué? Miren ahí que hay... Bueno, pero tienen que leer bien, ¿no? Porque cuando uno no lee bien, la idea se pierde por ahí. Entonces, por ahí tuviste un detalle en donde dice que hasta aquel momento reinaba el espíritu baconiano, tanto en los filósofos como en los físicos. ¿Cómo? Espíritu que los llevaba a desconfiar de una necesidad matemática y teórica y a tener total certeza en los sentidos para dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza. Amén. ¿Va a entender? O sea, ahí ya nos vende bien cómo es que la gente en el siglo XVII piensa la ciencia. Y curiosamente, y con terror lo decimos en este momento, no es que todo el mundo dijera que para hacer ciencia teníamos que odiar mucha matemática, los tipos no pensaban en eso, de hecho ni siquiera era una herramienta normal, digamos, bajo esos aspectos. Más no era la geometría, que sí es como algo de la matemática, ¿estamos de acuerdo? Pero no, digamos, la matemática formal que tenemos ahorita, digamos, analítica o demostrativa de, bueno, con todas esas estructuras que discutíamos la vez pasada. Pero ¿Sí yo pienso que más que pensar que el pensamiento sea de cómo mirar la ciencia, más que pensamiento no, sino era el modelo, el paradigma que había en la época. Sí, claro, estoy hablando, siglo XVII. La filosofía de la ciencia, que ni siquiera no se dividían las ramas como con las ramas, sino filosofía de la ciencia, que discutía diferentes temas. Pero como se ha reiterado acá, siempre va a llegar alguien que dice, no, yo estoy en contra de este paradigma, va a plantear mi propio modelo. Sí, claro. Sí, claro. Debemos decir que lo que les estoy diciendo es una cosa que pasó cuando. En el siglo XVII, mi hermano. Pero como es que, claro, es que miren, yo siempre les digo una cosa, miren este momento de la historia, vivan este momento de la historia y gocen este momento de la historia. Pero para no poder vivir un momento de la historia como el que nosotros vivimos en este momento, donde hay escasez de producción científica a nivel salvaje de... ¿Se va a entender?
Por ejemplo, los físicos en este momento sueñan que aparezca un Albert Einstein otra vez, porque ya están desesperados porque hay un momento donde entra uno en un círculo, como ya estamos fundamentados en estas ideas, trabajamos con estas ideas, producimos conocimiento, pero sentimos que en algún momento debería surgir una nueva física. Entonces nosotros estamos en un momento, digamos en el caso de la física, un momento oscuro, diría yo, ¿entienden? En donde todavía se espera que pase algo, que llegue la luz. Pues es una cosa que hay que mirar. En matemáticas, pues yo no soy matemático, no sé, sé que cuando salió a la luz por allá en los 80s, esa matemática que gira en torno a la fractalidad, a los fractales y a todas esas cuestiones, entonces ahí los matemáticos dijeron, hemos encontrado la luz. ¿Qué es qué? Porque ustedes saben que el fractal, la estructura fractal a veces refleja cosas o simetrías de la naturaleza. Entonces en algún momento alguien dijo, no, es que hemos encontrado la matemática de la naturaleza, que sería la estructura que fractal. ¿Estamos de acuerdo? Que bueno, eso tiene un formalismo matemático de bajo grosero, los espacios de Hausdorff, todas esas vainas que por ahí hemos hablado con mi amigo cuando echamos vicio, todas esas cosas. Entonces bien, el echar vicio es echar vicio, aclaren ahí. Si no, después esa gente dice, no, con razón, yo sí tiene esos muchachos tan acabados. Entonces miren que es un momento, es un contexto histórico bien interesante. O sea, para uno poder disfrutar la historia de algo, tiene que estar un poquito empapado no solo de la historia acá, de este carreto acá, sino del contexto histórico que rodea el evento que estamos discutiendo. ¿Sí estamos? O sea que particularmente pues en el siglo XVII hay un sinnúmero de eventos que afectan lo que se está pensando. ¿Sí? No solo la ciencia, no solo la matemática, sino en otras áreas bien interesantes. ¿Listo? Pues bueno, esto está chévere. Recuerden que aquí la palabra clave es desconfiar de una necesidad matemática y teórica y digamos tener la certeza total de que los sentidos son los que dan cuenta de los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que con los sentidos basta y sobra ¿para qué? Para explicar lo que se ve, que cosa que nosotros en la actualidad pues decimos pues no tanto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces llegó su momento, señorita. Siga con el cuento. Estamos leyendo nuestro artículo de Newton y el empirismo. Ay. Y vamos a ir, Newton estaba. Newton estaba en contra de la tesis del empirismo científico. Para él la ciencia no debe tener como única guía los datos de los sentidos. Por el contrario, debe partir de una ley que diseñe y señale los experimentos a seguir. Sus buenos resultados a partir de este principio los concedieron la razón y causaron gran influencia en el trabajo del científico y los nuevos filósofos empiristas, encontrándose entre ellos David Hume. ¿Quién? Entonces miren que es que bueno, uno con un artículo así, ahí sí es que uno se puede empezar a volver loco porque no puedes desglosando que pedacito por pedacito para uno después decir, bueno, yo sí me leí ese artículo. Entonces miren acá que hay una cosa bien chévere y espero ustedes la hayan detectado, y es que nosotros como que hacemos un poco ciencia al estilo Newton. ¿Aló? Porque Newton dice, debe haber una ley que permita diseñar, que permita los pasos a seguir para cuando diseñamos un experimento, hablando de ciencia experimental. Es decir, que uno no puede montar un experimento al azar, ¿sí? Pues miremos a ver qué pasa, ¿sí? Sino que en Newton dice, uno, debe haber una ley que rija ese experimento. Si no la hay, entonces yo, con mi conocimiento previo, debería ser capaz de crear un experimento que me permita, por lo menos, hacer lo que matemáticamente es básico, relacionar unas variables. Por ejemplo, en la clase de ayer yo discutía el concepto de velocidad. ¿Qué es velocidad? Entonces yo les decía a los pelados, miren, velocidad es una magnitud, un ente físico que, digamos, matemáticamente surge de una razón matemática. Es decir, simplemente es un ¿qué? Un cociente, una división. Les digo, pero recuerden que con cocientes uno genera mucho conocimiento, uno puede lograr cosas realmente salvajes. Como por ejemplo, medir la altura de una pirámide. ¿Quién hizo eso? Tales de Mileto. Mentiras, medir el perímetro de la Tierra. ¿Quién hizo eso? Eratóstenes. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Entonces, con cocientes, con razones y proporciones, uno sí puede generar un ¿qué?
un conocimiento. Entonces lo mínimo que uno hace cuando uno hace un experimento es por lo menos hallar una relación matemática entre las variables que entran en juego. Así uno no tenga la respuesta natural al evento. Es decir, por ejemplo Newton se hace una gráfica de fuerza contra ¿qué les digo yo? Aceleración, y entonces se le encuentra una relación que es una relación que directamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, hay una relación entre las dos variables que es lineal. Ya uno está tratando de comprender qué pasa ahí, cuál es el juego. Entonces, no siempre es que uno ya, el experimento tiene que estar armado a partir de una ley, porque a veces la gente suele pensar, y es lo que hace la gente cuando el laboratorio, pues que yo odio el laboratorio cuando voy con estudiantes, porque es desesperante. Porque entonces uno va al laboratorio y hay un lineamiento ya definido. O sea, uno por ejemplo dice, las leyes del péndulo según Galileo son tal, el periodo es 1 sobre 2 pi raíz de g sobre l, lo de sobre g, ya no recuerdo, ahí está el truco, listo, ¡pam! Y entonces los manes empiezan a medir, miden y están buscando que sus medidas caigan donde. Ahí estamos jodidos. Porque la ciencia no se hace así. La ciencia no es que yo hago un experimento, voy, mido y espero que caiga ahí. No, yo voy, miro y espero que el experimento me diga dónde cae. Miren que es muy diferente. Incluso la gente hace lo siguiente: hay un experimento, lo puso Miguel Martínez, y dijo, mecánica de fluidos, está. Entonces man pone el experimento y uno cuando sale, hay un dato atípico, ¡pah! Uno lo saca. Así. Ay, weón, ese dato se sale, es muy atípico. Entonces resulta que la ciencia no funciona así. Estamos, pues obviamente la estadística a veces le permite a uno hacer eso, pero el estudiante no está usando ni estadísticas bayesianas, ni desviación estándar, ni está usando una gaussiana, no está usando nada, solo está usando un criterio de ese dato se sale de ahí. No sé cuántas desviaciones está respecto a la media, pero eso se sale de ahí. Entonces eso no tiene sentido, ¿sí? Porque uno no puede hacer la ciencia y el experimento así, uno tiene que ser fiel a los datos. O sea, uno lo que sí tiene que preocuparse es porque, digamos, los aparatos o instrumentos que está usando sean los correctos para hacer el experimento, ¿estamos? Y tratar de cometer el menor error de paralaje y de todas esas cosas. Pero eso no es que yo quito el dato y tranquilo y me voy relajado. Cuando esté en una investigación seria, eso no se va a poder hacer y le va a tocar tener en cuenta ese dato. ¿Sí estamos? Porque entonces, eso es chévere porque uno siempre se casa con una idea y a veces cuando uno hace ciencia, uno siempre dice que la ciencia es muy neutral, pero como está hecha por humanos, pues eso no es así. Realmente cuando uno ya empieza a hacer el experimento, uno ya a veces va sesgado, uno dice, eso debe dar tanto, y cuando no hace tanto, no, lo hice mal, y tanto es así que incluso hay historias en donde los científicos están casados con una idea y no reconocen que el experimento les está dando la sentencia a esa idea. Y el ejemplo típico es que alguien me preguntaba, incluso que anoche estoy revisando el video último que hicimos, mirando ahí que dije al final y eso, y entonces alguien me preguntaba casi al final del experimento de Michelson y Morley, y que ellos hablan de Michelson y Morley y me resultaban hablando de Penzias y Wilson, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con Michelson y Morley, son dos manes que tienen claro que dicen, joder, el éter existe, es que el éter existe, y se arman el experimento para que el éter que exista, y miden miles de veces, 20 años, y el éter existe, y como no les da, los manes nunca puede ser que la gente alrededor sí esté bajo ese experimento, que es un experimento de una precisión altísima para la época, estamos hablando de 1900, y entonces todo el mundo está como en torno a eso y dicen, oiga, bueno, estos manes no encuentran eso, y ese experimento es muy preciso, entonces puede ser que el éter no exista, sin embargo ellos todavía siguen que hagamos de mano que esto tiene que existir, precisemos, movamos tal, y llega un punto donde ya el experimento tiene una precisión tal que uno podría casi que decir que el éter no existe, sin embargo ellos todavía están ahí, ¿me van a entender? Entonces cuando uno hace un experimento para buscar algo y resulta que uno ya cree que va a encontrar y se vuelve loco, ¿sí? Que miren que eso es lo valiente de Johann Kepler, porque Johann Kepler cree en Dios y dice, no, Dios hizo esto así. Y cuando mira los datos experimentales de Tycho, y él sabe que Tycho midió bien, porque Tycho tiene unos datos salvajes, entonces el man dice, Dios mío, tengo miedo. Porque resulta que las cosas no son como me dijeron, no es que Dios dijo y así es la cosa, resulta que no, resulta que es muy diferente a lo que dijeron, y eso es duro, ¿entienden? Digamos en la parte de las ciencias experimentales, eso realmente es complejo. Hacer un experimento no es una cosa trivial. Pero miren que nosotros hacemos el experimento y Newton dice, debe haber una ley que permita diseñar y que rija los experimentos. Y yo digo, sí, claro, pero también pues hay que tener cuidado porque a veces uno está en una experiencia nueva donde uno no sabe cuál es la ley que rige eso. Entonces ahí es cuando vienen, digamos,
aunque no es la idea de Descartes directamente, viene el método. O sea, ¿qué método uso yo para relacionar variables y ese tipo de cosas? ¿Me va a entender? Bueno, listo. ¿Dónde íbamos? Acá. Listo, mi hermano, siga. Más siga. ¿Y hay que hacer? ¿Ah? Dios mío. Dice la percepción, joven. La percepción y la experiencia, según Newton, permiten deducir las leyes que fundamentan los sistemas teóricos. Este principio metodológico es el que recoge David Hume al basar todo el conocimiento humano en la experiencia. Podríamos avanzar un poco más y decir que lo que Hume sustenta es que la experiencia es el fundamento de la naturaleza humana, la cual recoge no solo el conocimiento, sino también las pasiones y la moral. Y lo que se quiere demostrar es que ambos basan sus sistemas en el mismo principio, el cual no es otro más que la experiencia. Listo, ahora sí los escucho. ¿Quedó claro o otra leída? Otra leída. Bueno, venga, a ver una leída, yo a ver qué no es que estoy. Dice, la percepción y la experiencia, según Newton, permiten deducir las leyes que fundamentan los sistemas teóricos. Este principio metodológico es el que recoge David Hume al basar todo el conocimiento humano en la experiencia. Podríamos avanzar un poco más y decir que lo que Hume sustenta es que la experiencia es el fundamento de la naturaleza humana, lo cual recoge no solo el conocimiento, sino también las pasiones y la moral. Lo que se quiere demostrar es que ambos basan sus sistemas en el mismo principio, el cual nosotros más que ¿qué? De la experiencia. Listo, señores, entramos en un ámbito epistemológico delicioso y no quiero hablar porque qué presión.